¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar de la selección mexicana que dirige Gerardo el Tata Martino. Y para esto tengo un tremendo invitado, el señor Luis Gil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Feliz de hablar de este nuevo proceso, ¿no? ¿Te gustó la selección mexicana? Lo primero que nos deja contra Chile y luego contra Paraguay. Yo creo que deja cosas muy interesantes de las que ya platicaremos. Creo que hay cuestiones que se le podrá seguir dando continuidad de lo que se vio con Juan Carlos Osorio, pero creo que la era Gerardo Martino tendrá patrones un poquito diferentes que son bastante interesantes. Hoy vamos a analizar 5 puntos de lo primero que nos dejó las sensaciones de Gerardo el Tata Martino al frente de la selección mexicana. Arrancamos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tu playera es fantástica. Del San Etienne. La guardamos para hoy, ¿eh? Hay ¿Sí? que ¿No la habías decirlo. estrenado? Pues por ahí la llevamos al radio, pero bueno, valía la pena grabar con. Y también Rich con la del tiene San una Etienne. similar, ¿o no? Sí, mandamos. ¿Se la compró idéntica o de diferente color? Idéntica. Mandamos saludos al señor Ricardo López, que tenemos cierto fanatismo por el Saint Etienne. Bueno, 5 puntos que podrías destacar desde la pizarra de lo que te ha dejado las primeras impresiones del Tata Martino al frente de la selección mexicana. Bueno, pues me gustaría que me ayudaras también ¿Sí? a complementar, creo que sería bueno, pero bueno, iniciando un poquito con el inicio del juego, que creo que hay patrones ligeramente similares a lo que vimos con Juan Carlos Osorio. Pues lo primero, estas líneas de pase horizontal, que bueno, son tan importantes, ¿no? para el inicio del juego. Posteriormente, el descenso del mediocentro, que creo que es una cosa muy importante bajo la que se requiere ganar ventajas posicionales y numéricas. Casi siempre, ¿no? En la salida, ¿no? Se abren los 12 Exactamente. zagueros y se metía Edson Álvarez. Exactamente. La figura de Edson Álvarez, que ya platicaremos, pues forma una parte fundamental porque tiene una facilidad espectacular para siempre interpretar y cumplir el intervalo vacío. ¿A qué me refiero? Que tiene esa capacidad que, como bien dices, ir entre los centrales, incorporarse delante de la primera línea de presión o posteriormente interpretar el espacio vacío para aparecer a la espalda de la primera línea de presión y poder ahí... Sí, se hacía esto Chile o Paraguay. Exactamente. Edson no necesariamente se amontonaba, sino que ganaba este intervalo para liberar la segunda fase, ¿no? Ganar esta línea de pase vertical. El posicionamiento de los laterales es interesante porque siempre estaban posicionados en zonas pues intermedias altas, por decirlo de alguna manera, porque no estaban cercanos a los centrales, sino que más bien buscaban fijar en estas zonas y se buscaba mucho la salida, o se busca mucho la salida diagonal en directo con los laterales. Con es Gallardo. lo mismo, ¿no? Para superar la línea de presión, ya sea con el medio centro o a través del pase lateral del portero o de alguno de los zagueros hacia los laterales. Correcto. Por ejemplo, en el partido de Chile vimos que Chile salía con un rombo, entonces aquí estamos más con la estructura de Paraguay, pero en ese rombo... El rombo, ¿no? Exactamente. En ese rombo, pues, al Chile estar posicionado con ese rombo, como bien decimos, se generaba esta ventaja posicional con los laterales, ¿no? Entonces siempre se encontraba esta forma de progresar y creo que es un matiz al que le querrá dar continuidad Gerardo Martino. Me detengo aquí para preguntarte, ¿te gustó el partido, por ejemplo, del Chaca Rodríguez contra la selección chilena? Es interesante, creo que lo platicábamos un poquito, esta cuestión de México se juntó mucho por el carril izquierdo en el primer partido y el Chaca, al Pizarro o Lozano siempre ir hacia adentro, interiorizar su posición como falsos mediapuntas, el Chaca siempre atacaba el lado débil. No era un automatismo que parecía se tenía trabajado, pero el Chaca no es un lateral de línea. No es más un interior un poquito de apoyo, con el paso del tiempo sobre todo, ¿no? Es más un lateral interior y siempre llevaba su posición hacia adentro y eso obviamente pues no le permitía mucho a México progresar por el carril derecho. Es interesante la posición también de los interiores. A ti hay un tipo que te gusta mucho, el señor Carlos Rodríguez, el jugador de Monterrey. ¿Qué nivel? Exactamente. ¿Qué nivel? Osorio en su momento veíamos con mucha frecuencia que los interiores de la selección tenían mucha influencia en el inicio del juego. Aquí se nos escapa un interior. Se está moviendo mucho Guardado, ¿no? Por lo menos era muy común que un interior descendiera para generar superioridad y al menos otro fijara. Aquí un poquito la intención que tiene Gerardo Martino es fijar con los dos interiores. En el partido contra Paraguay fue muy notorio porque Paraguay es interesante. Paraguay emparejaba duelos individuales con la selección mexicana y en este sentido fijaba el doble pivote de Paraguay y eso le permitía siempre a Edson Álvarez
recibir en esta zona con facilidad. ¿Cuál es el objetivo? Que los interiores fijen en estas zonas, posteriormente atraigan, que es muy común, y al que pase esto, ¿qué sucede? Que México tiene la posibilidad de correr con tipos como Lozano, Alvarado, el mismo Lainez. Entonces yo creo que es un matiz interesante el que estamos viendo. México ocupa o quiere atraer para poder liberar y verticalizar. Sí, porque normalmente es un contexto que se le va a presentar mucho en la eliminatoria, en CONCACAF. Claro. Equipos replegados. Entonces el mecanismo es, vamos a sacar la pelota controlada desde las primeras líneas de pase, atraer a través de nuestros centrocampistas, sobre todo los interiores, a los mediocampistas rivales, que el equipo rival, por lo tanto, presione un poquito más en conjunto. Exacto. Y que se abran grietas en donde los elementos como, no sé, Lozano, Pizarro, si está el Tecatito o el propio Raúl Jiménez puedan explotar. Exactamente. Es muy importante lo que dices, el contexto del ataque posicional al que México se vio o se ve constantemente involucrado en CONCACAF y que se ha visto involucrado en los últimos años y que ha sufrido bastante. Me parece que con Osorio hay automatismos más trabajados para superar esas defensas posicionales, esos repliegues, pero es un contexto complicado y creo que Gerardo Martino tiene ideas muy claras y ahí la importancia del mediocentro, ¿no? Tenemos tipos como el Gallo Vázquez, como Edson Álvarez y lo que a mí me parece la idea más coherente bajo esos contextos, entendiendo que vamos a enfrentar que México se va a enfrentar a defensas posicionales. Incluso líneas de 5. Líneas de 5, exactamente. O sea, 5-4-1 podría ser muchas veces. Por ejemplo, lo que vimos con Estados Unidos en el Estadio Azteca, ¿no? En la última eliminatoria, que Estados Unidos se paraba prácticamente, sí, como dice, 5-4-1. Y ahí la importancia del mediocentro de poder superar y de lo que hablaba mucho Juan Carlos Osorio, de tener un mediocentro que sea muy dominante con el balón y que tenga un pase vertical muy dominante. Por eso usaba tanto Herrera, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí la importancia de tener un tipo como Héctor Herrera o como Andrés Guardado, que creo que lo disfrutaste mucho en su etapa con el PSV, con Philippe Cocu, cumpliendo específicamente esa función. A mí Edson Álvarez me parece el mediocentro ideal como ese mecanismo para poder superar presiones altas. Pero no para dominar al rival en campo contrario. Exactamente. Me parece que tiene una ventaja que es su posicionamiento tras pérdida. Okay, ¿no? sí. En las fases de presión México se ha visto un poquito mejor de lo que se vio con Osorio, sobre todo porque los interiores, es muy pronto para hablar, pero los interiores presionan muy alto y el equipo estaba mejor posicionado tras pérdida y eso le permite a México pues, ser más efectivo en su transición defensiva. Si te tuvieras que quedar con 3 futbolistas en estos primeros 2 partidos del Tata Martino que te llamaron la atención, que te gustaron, ¿a quiénes mencionarías? Pues creo que primero la figura de Edson Álvarez creo que me parece importantísima. Me gustaría hablar más que por jugador, por función. Okay. ¿No? Creo que eso sería importante. La figura del delantero me parece fundamental. A día de hoy vemos a un Raúl Jiménez que está teniendo mucho involucramiento en el modelo de juego de Nuno Espíritu Santo en el Wolverhampton, un tipo que tiene esa facilidad para caer a las bandas. En un contexto, también hay que decirlo, mucho más vertical. Sí, claro. El Wolverhampton juega con línea de 5, los carrileros, tanto Johnny, el español, como Doherty, el irlandés, se proyectan muy bien. 3 centrocampistas de diferentes condiciones, Rubén Neves, Joao Moutinho y el belga Den Donker, y un doble punta que es muy móvil. Diego Jota y Raúl Jiménez. Exactamente. Entonces, por lo tanto, Raúl Jiménez, creo que el contexto que está encontrando en Inglaterra le beneficia. Sí, lo potencia completamente. Sí, totalmente. Entonces, aquí la facilidad y bueno, la importancia del delantero que está teniendo para descender, atraer a centrales, sacarlos de zona y que esos espacios los ocupen ya sea los extremos que llegan de segunda línea o los mismos interiores. Jonathan Dos Santos lo vimos muchísimo. Lo vimos y es el gol de contra Paraguay es el ejemplo claro de lo que sucede. Y de hecho muchas veces el delantero no tiene ni siquiera que estar involucrado directamente con el juego. Puede ser directamente un automatismo que se dé sin la pelota para liberar un espacio. Como Sami Khedira, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, que es un centrocampista que llega muy bien desde la segunda línea, aprovechando muchas veces que juega con un delantero móvil, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es muy importante y de lo que hemos hablado un poco de los interiores. Eso a mí me parece, tanto en fases de presión como en la presión tras pérdida y en fases con balón. Tenemos una mezcla de interiores muy importante que pueden sumar muchos registros. Esta ventaja de tener tipos como Carlos Rodríguez, que es un tipo más a mediano o largo plazo, que seguramente se le irá dando más continuidad con el paso del tiempo, y tenemos tipos como Andrés Guardado, como Eric Gutiérrez
como Jonathan Dos Santos, como bien dices, como el mismo Héctor Herrera, que tiene la facilidad para jugar como mediocentro posicional y al mismo tiempo como un interior de presión y un interior llegador. No sé si percibiste lo mismo que yo, pero muchas veces cuando el equipo mexicano, que se posiciona casi siempre 4-3-3, pasaba mucho que en estructura de presión alta hacía esto. Edson fijaba el interior, sobre todo por izquierda, contenía un poquito más, pero Charlie Rodríguez o Jonathan Dos Santos siempre salían a presionar muy arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si superaban esa línea de presión, el equipo siempre tenía 2 más 4, o sea, prácticamente un doble pivote más los 4 defensas. Claro, esas ventajas posicionales que se pueden generar para estar compensado ante cualquier situación me parece brutal y ojalá se le siga dando continuidad a este matiz. A mí la idea de ver a los dos interiores presionando me parece un plan que asume riesgos, pero me parece increíble y que ojalá se le siga dando continuidad. Y bueno, una última pregunta, Luis. Desde tu punto de vista, ¿Gerardo Martino es el indicado para ser el siguiente entrenador de la selección mexicana después de la etapa con Juan Carlos Osorio? A mí me parece que es un técnico espectacular. Me parece que Juan Carlos Osorio deja un legado metodológico muy importante, un legado táctico muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en el país. Que bueno, que es un tipo más metódico, sí, y creo que esa es un poco la ventaja que tiene Gerardo Martino, ¿no? Es un tipo más flexible, que es más capaz de adaptarse un poco a distintos contextos. Y más a los jugadores, ¿no? Y más a los jugadores. Busca más la naturaleza del jugador más que su propio idea y modelo de juego. Entonces me parece que Martino, tanto a nivel metodológico como en estructura, es un técnico sumamente válido para la selección. Pues ya saben, ustedes dejen aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su opinión del primer examen de Gerardo el Tata Martino al frente de la selección mexicana. Y en próximas ocasiones ya platicaremos de cuáles son las posibilidades que tiene el estratega argentino para el ataque, para la defensa, para la posición de medio centro, de acuerdo al rival que tenga enfrente. Luis Gil, Pepe del Bosque, Apuntes de Rabona y el 9 y medio. Chau, chau.